una motivación con un problema real, en el fondo es un trabajo clásico de análisis numérico barra análisis. Entonces, hubo que aprender bastante y explorar distintas cosas, de modo que voy a presentar un poco las ideas, pero no me voy a meter mucho en las cuentas. Si en algún lugar me empantan un poco con cosas que no sepan de qué estoy hablando, párenme y pregunten. Entonces, llegamos a este problema porque básicamente vino un alumno físico que estaba escribiendo la tesis de licenciatura y me preguntó porque estaba trabajando con nanopartículas de oro y quería hacer una simulación de cómo era la temperatura que generaba esa partícula de oro calentada por un láser. Y básicamente estaba queriendo usar un toolbox de MATLAB que lo estaba usando mal y no le daba nada. Y entonces me preguntó si le podía dar una mano. Yo le dije, sí, yo te hago eso, es fácil resolver la ecuación del calor. Y entonces, básicamente tenía nanoparticulitas con medio ese aspecto alargado que hay ahí, algunas un poco más chatas, pero en general alargadas. El objetivo del trabajo tenía múltiples aplicaciones, pero una de las aplicaciones para las cuales necesitaba puntualmente estudiar la ecuación del calor era para tratamientos oncológicos. La idea es recubrir estas nanopartículas de oro con un cierto polímero, a eso pegarle una especie de capsulita con la droga, y entonces en lugar de de inundarte el organismo con quimioterapia, inyectarte estas nanopartículas y después pegarle con el láser a la zona del tumor. Y entonces eso calentaría las nanopartículas. La idea es que el calor rompa la capsulita con el medicamento y el medicamento se aplique solamente en la zona afectada. Y entonces necesitan saber cómo es la temperatura a distintas distancias de la nanopartícula, básicamente para saber que es suficiente como para quemar la capsulita, pero al mismo tiempo no quema todo. Bueno, entonces se trata básicamente de resolver la ecuación del calor en un entorno de esta cosa, y esto se puede plantear de varias formas, dependiendo un poco de la escala. Si uno mira esto muy de cerca, entonces uno necesita describir la geometría de la nanopartícula y además, bueno, y resolver, ¿no? O sea, pensar que tiene una fuente ahí de alguna manera, tiene una cierta difusión de calor adentro de la nanopartícula, y entonces ahí tiene un coeficiente alfa de difusividad muy grande, y afuera tiene un entorno con un coeficiente de difusividad mucho más chico. Y entonces tiene un problema con coeficiente discontinuo. Si uno se aleja un poco y pierde de vista la geometría de la partícula, puede pensar que todavía se da cuenta de que eso es alargado y entonces ve un segmentito, o eventualmente una curva, porque también había otras aplicaciones en donde básicamente lo que armaban era arreglos de nanopartículas, de manera tal que uno podía pensar que tenía algo así como un alambre que calentaba. Y si lo mira desde todavía más lejos, entonces básicamente la nanopartícula es una nanopartícula y por lo tanto es un punto. Y entonces pierdo de vista totalmente la geometría y lo que veo es una fuente puntual. Bueno, por lo tanto lo que queríamos estudiar en la versión simplificada, digamos, sacamos la dependencia temporal, miramos el problema estacionario y entonces tenemos Laplaciano igual a delta, donde la delta es una delta de Dirac que satisface esto que está acá. Esto que está acá. ¿Sí? Es decir, que cuando integro contra una función suficientemente buena, eso equivale básicamente a evaluar la función en el punto. Y esto lo queríamos estudiar en un dominio suave, porque básicamente es la manera más fácil de no preocuparse por el dominio, pero también nos interesaba puntualmente polígonos y poliedros, porque es el lugar en donde uno hace elementos finitos en la recta. La convexidad es importante básicamente porque si los polígonos o poliedros no son convexos, entonces te aparecen singularidades en los vértices y esencialmente queríamos evitar meter ruido con otros problemas, queríamos concentrarnos en la singularidad que pone la delta. Bueno, de todas maneras vamos a ver que la teoría con la que trabajamos extiende esto y podríamos trabajar con problemas un poco más amplios. Bueno, entonces, ¿cuáles son las dificultades de esto? Básicamente la delta no es una función de L2,
peor no es una función en el dual de H01, y entonces cuando uno hace la formulación débil, ¿sí? O sea, multiplica por phi, integra por partes y hace el planteo clásico que sería esa ecuación, esta integral no tiene sentido para funciones de H1, básicamente porque 1 está en H1, o sea, la solución del problema no está en H1, y esta tampoco tiene sentido, porque si phi fuera una función de H1, entonces en R2 o en R3 no la podemos evaluar en un punto, y entonces, nada, esta expresión no tiene sentido, lo cual equivale a decir que la delta no es un operador continuo saliendo de H01. Bien, y esta singularidad, digamos, este problema que uno tiene con esa delta, se traduce en problemas al resolver por elementos finitos, que son básicamente que uno pierde orden. Si uno resuelve el problema en una malla cuasi uniforme, o sea, con todos elementos del mismo tamaño, por ejemplo, el error en L2 resulta ser como H en dimensión 2 y como H algún medio en dimensión 3, cuando en realidad si el dato fuera un dato en L2, estos serían H cuadrado en ambos casos. ¿Qué iba a decir? ¿Algo más? Bueno, sigo. Entonces, ¿cómo trabajar con este problema? Hay varias alternativas en la literatura, gran variedad. Una opción es trabajar con espacios fraccionarios, es decir, básicamente no pedirle a las funciones que tengan una derivada, sino pedirle que tengan menos, o sea, media derivada o una fracción de derivada. Otra versión similar es trabajar con una derivada completa, pero cambiar el exponente p, o sea, no trabajar en L2, sino trabajar en LP. Y otra opción es trabajar en espacios con peso. Y entonces definimos un peso que es básicamente una potencia de la distancia a la singularidad, y definimos una norma que es esta cosa, o sea, integrar contra r a la 2 alfa. Y entonces H1 obviamente son las funciones que están en L2 alfa y a su vez sus derivadas de orden 1 están en L2 alfa. Y entonces, fíjense que si alfa es positivo, entonces este r a la 2 alfa se anula en x0, y entonces eso le da libertad a la función para irse a infinito. Y viceversa, si el alfa es negativo, entonces el peso se va a infinito, y entonces eso obliga a la función a ser buena cerca de x0 para que esta norma esté acotada. Bueno, la ventaja de los espacios con peso con respecto a las otras dos opciones son varias. La primera es que las primeras dos alternativas, por culpa de un punto, empeoran la medición de la norma en todo el espacio, mientras que usar espacios con peso, de alguna manera está teniendo en cuenta la geometría y está fijándose que el problema está localizado en un lugar, y entonces solamente relajamos la medición de la norma en ese punto. Y la otra es justamente por eso mismo, como estamos teniendo en cuenta la geometría de la singularidad, eso después nos va a permitir graduar la malla para recuperar el h cuadrado que queríamos cuando hacemos elementos finitos. Bueno, decía antes, hay infinidad de literatura con este problema. De hecho, yo arranqué directamente por la parte de elementos finitos porque consideraba que estaba resuelto toda la parte teórica y después me encontré con que no. O sea, estas tres versiones están usadas en distintos papers, pero bueno, finalmente nos encontramos con que no había nada que hiciera exhaustivamente la cuenta para estimaciones a priori en espacios con peso. Y entonces lo que voy a contar básicamente abarca estos tres pasos, que son hacer la formulación en espacio con peso, o sea, estudiar el problema continuo y probar que está bien definido, que hay existencia inicial de solución con estimación a priori adecuada para el espacio con peso. Después trasladar esos resultados para un problema discreto y finalmente hacer la parte de elementos finitos, o sea, aproximar, mirar los errores a priori y ver que recuperamos ese h cuadrado. Bueno, la idea del planteo es así.
nosotros sabemos más o menos cómo se comporta la solución del problema, básicamente porque conocemos la solución fundamental del laplaciano, que es justamente resolver laplaciano igual a delta. Y la solución fundamental es esto que tenemos acá a la derecha. Y entonces la solución del problema, o sea, la U, no es exactamente esto, porque tenemos que tener en cuenta que están las condiciones de contorno, pero básicamente va a ser esto más un término que arregle las condiciones de contorno, y entonces cerca de la singularidad la solución se va a aportar así. Entonces, si uno mira esa función, lo que observa es que tomando gradiente, básicamente el gradiente en ambos casos es como R, o sea, como la distancia a la singularidad a la 1 menos n. ¿Sí? O sea, acá en R3 me quedaría 1 sobre R cuadrado y en R2 me quedaría 1 sobre R. Y entonces básicamente uno puede ver que esta cosa está en H1 alfa con cierta restricción para el alfa. Esa cuentita es una pavada, es simplemente decir, si yo integro el gradiente de U por x menos x0 a la alfa, todo elevado al cuadrado, haciendo polares, esto me queda la integral entre 0 y algún radio del gradiente de U, pero el gradiente de U lo acotamos por lo que teníamos arriba, o sea, este R a la 1 menos n, todo multiplicado por 2, más el 2 alfa, que aparece por culpa del peso, más el jacobiano, que es un n menos 1. Entonces, cuando uno hace toda esa cuenta, esto nos queda la integral de R a la 1 menos n más 2 alfa. Y para que esto sea integrable, lo que necesitamos es que 1 menos n más 2 alfa sea mayor que menos 1, y eso nos da justamente esta restricción que tenemos acá. ¿Está bien? Fíjense que en n igual a 2 necesitamos apenas un alfa positivo, o sea que casi la solución está en H1, y en n igual a 3 ya es un poco más exigente, tenemos que tomar H mayor que un medio, alfa mayor que un medio. Bien, y entonces esto nos da una pista de que la solución del problema efectivamente está en un espacio con peso de esta pinta, y entonces el objetivo es hacer una formulación que sea así. Vamos a buscar una solución en H1 alfa, habría que agregarle el 0, ¿no? Me estoy tragando la condición de borde, porque sería H1 0 alfa. De este problema, este phi de x0 es justamente integrar la delta contra phi. Y entonces, si tomamos U en H1 alfa, estamos obligados a tomar phi en H1 menos alfa. Bueno, justamente porque es el espacio dual. ¿Sí? Entonces, este producto es el producto de dualidad entre U y phi para dos cosas que están en espacios duales uno del otro. Bueno, un detalle que hay que ver, que está justamente está escrita la cuenta en un paper de Pedro Morín junto con Juan Pablo Añele, que lo veo por ahí, es que esta delta, o sea que la delta de x0, cuando la miro desde h1 menos alfa, efectivamente es un operador continuo. Bueno, eso se ve, está escrito en ese paper. Tengan en cuenta eso, ¿no? Como estamos agarrando un alfa negativo, es razonable. Esto está obligando a la función phi a ser suficientemente buena de modo que la puedo evaluar en x0. Bien. Como esto no tiene simetría, es decir, como tenemos un espacio de funciones para la U, que es H1 alfa, y el de las funciones test es otro espacio, no podemos usar el argumento clásico de la coercividad, hay que probar las condiciones sim-sub. Las condiciones sim-sub son esta porquería que está acá. Esto nos garantizaría existencia de unicidad con esta estimación, pero además, como las condiciones sim-sub no se heredan como la coercividad, después hay que volver a hacer la cuenta para el discreto. Entonces habría que volver a probar esencialmente estos mismos resultados, pero tomando las funciones en los espacios discretos, con las mismas normas, pero en el espacio discreto. Y si uno prueba eso, básicamente tiene lo que quiere, que es el resultado
resultado del lema de SEA, que es la propiedad de mejor aproximación, ¿no? O sea, que la solución de elementos finitos, salvo constantes, es la mejor dentro del espacio discreto. Bueno, y acá viene el problema. Esta cuenta está hecha en un paper de un italiano que se llama D'Angelo, tanto para el continuo como para el discreto, no exactamente para el problema con una delta, pero para un problema similar que se adapta directamente. Y entonces yo, cuando arranqué con esto, pretendía agarrarme de esos resultados e ir directamente a la parte numérica y me encontré con que no. En realidad no me encontré con que no. Hice un montón de cuentas numéricas, le di una cosa relacionada con esto a una chica que estaba haciendo la tesis de licenciatura conmigo, ella se tomó el trabajo de leer todo con todo detalle y encontró que la demostración estaba mal. Así que la culpa de todo esto la tiene Gisela. Y entonces tuvimos que rebobinar y volver a empezar. O sea, de verdad meternos con el problema continuo, después probar la buena formación del problema discreto y finalmente introducir la resolución numérica. Entonces, lo que hace D'Angelo para probar ese resultado que teníamos, o sea, las condiciones sin sub, es probar un lema como esto, que es básicamente una cosa que se llama lema de Helmholtz, es más o menos clásico en la literatura, en donde lo que uno hace es una especie de descomposición ortogonal. Lo que tenemos acá es, las negritas son por vectores, entonces esto es un vector en L2S, y lo que estamos haciendo es descomponerlo como un gradiente más alguien. Y este alguien no es cualquier cosa, sino que es justamente ortogonal a los gradientes. ¿Sí? O sea, luego estos productos internos son la integral, ¿no? O sea, este es integral de sigma contra gradiente de W. Entonces, básicamente esto es una descomposición ortogonal diciendo que todo el espacio L2S se puede escribir como gradientes, suma directa, digamos, cosas que son ortogonales a los gradientes. Una vez que uno tiene este lema, la demostración de las condiciones sin sub sale en dos líneas. O sea que todo el corazón de la cuenta está en este lema. Y lo que hace D'Angelo es básicamente plantear esta descomposición como si fuera un problema en forma débil. Entonces, básicamente, bueno, lo que hace es agarrar esta ecuación, multiplicarla por una tau e integrar por partes, o integrar simplemente. Entonces le queda esto, sigma por tau, que sería este término, más gradiente de z por tau, es igual a q por tau, donde q es el dato, y después tenés esta propiedad para la sigma. Entonces acá estás buscando una pareja sigma z que satisfaga estas dos ecuaciones. Ese es un problema conocido en la literatura, está en las mismas condiciones, o sea, de nuevo hay que probar las condiciones sin sub para este problema, y el tipo te mete el perro con bastante delicadeza, porque escribe las condiciones sin sub, y uno las lee y se las recontra cree, porque son condiciones sin sub muy parecidas a las que teníamos más arriba, pero cuando uno va revisando los libros y se fija qué condiciones sin sub necesitas satisfacer estas formas para tener existencia de unicidad del problema, se encuentra con que ahí está la trampa, porque si esto es una aplicación A de sigma tau, y esto es una B1 de z tau, y esto es una B2 de sigma omega, o sigma W, entonces básicamente hay que verificar las condiciones sin sub para A, tomando funciones no en todo el espacio, sino en los núcleos de B1 y de B2. Y eso es lo que no hace. Y básicamente no lo escribe, o sea, no escribe el enunciado del teorema que está usando, simplemente te escribe las condiciones sin sub, vos la lees y te la crees, y resulta que está mal. Lo que es peor que esté mal, el tipo usa exactamente la misma cuenta para probar el discreto y para probar el continuo. Entonces no es que se herede, pero usa el mismo argumento, de modo que el mismo error afecta a las dos cuentas, tanto a la demostración de continuo como a la demostración de discreto. De modo que son ambos, o sea, hay que repetir las dos cuentas. Nosotros le dimos vuelta a intentar probar una cosa así, más o menos de manera directa, o sea, intentar reparar ese error,
no le encontramos ninguna forma, y entonces fuimos por otro camino, que es básicamente resolver este problema. O sea, estamos mirando, o sea, nuestro objetivo de fondo, si quieren, es demostrar por otro camino ese lema. Pero la idea es, tomemos una función en L2 omega, ahora me detengo un poco en el omega, vamos a resolver esto, Laplaciano igual a divergencia de Q, y lo importante acá es esta estimación, que el gradiente de Z está controlado directamente por Q. Bueno, ¿quién va a ser omega? Omega va a ser un peso recontra abstracto que va a ser básicamente cualquier cosa en la clase AP. No sé si están familiarizados con la clase AP, no es algo que a uno le salga todo el tiempo, se lo cruce por las esquinas. Básicamente los pesos AP son los que satisfacen esta cosa, no me interesa, no me voy a detener en eso, pero aparecen muchísimo en análisis porque son los pesos que hacen continua a la función maximal de Hardy-Littlewood. Entonces uno prueba que la función maximal es continua de LP en LP y después se pregunta qué pasa si quiero extender esto, o sea, si le quiero poner un peso. Y cuando quiere poner un peso, básicamente lo que le queda es que la función maximal para ser continua de LP con peso en LP con peso, los pesos tienen que ser exactamente los que satisfagan esto. Y entonces todo el tiempo que uno se cruza con una maximal, sus resultados básicamente valen para pesos AP, que es lo que nos pasa a nosotros. Bueno, ¿por qué esto tiene sentido? Bueno, básicamente, fíjense que como el laplaciano es la divergencia del gradiente, esto de alguna manera es casi, si uno pudiera cancelar las divergencias, entre comillas, es casi como decir que el gradiente de Z es Q. Bueno, y entonces, esencialmente lo que uno hace, si uno tiene esto, lo que uno hace es definir a sigma como Q menos gradiente de Z. Este sigma automáticamente cumple que va a ser ortogonal a los gradientes y además cumple una estimación análoga a esta, o sea, cumple que la norma de sigma también es menor que una constante por la norma de Q. Y entonces, esencialmente, si uno demuestra esto, demuestra el lema. Bueno, entonces nos abocamos a probar esto. No voy a contar nuestra demostración, pero esencialmente nuestra demostración surge de lo siguiente: si uno toma el gradiente, si uno mira Z, la puede escribir como como la convolución o la integral de la función de Green contra la divergencia de Q, donde la función de Green es básicamente la solución fundamental más lo que arregle los términos de Born. Y ahora integramos, o sea, le pasamos la divergencia a la G y nos queda esta cosa que está acá. ¿Está bien? Entonces tenemos una expresión para Z. Entonces ahora podemos tomar el gradiente respecto de X, entonces acá nos van a aparecer derivadas respecto de X, tomamos la norma e intentamos acotar. Eso hacemos, esa cuenta sale con un argumento más bien de análisis armónico, pero básicamente haciendo eso, en el medio tenemos que aplicar ciertas estimaciones para la función de Green y con eso la cuenta nos termina saliendo. Esas estimaciones para la función de Green tuvimos que rascar bastante para encontrarlas. Básicamente son conocidas para dominios muy suaves. Están en un paper de un ruso, de esas cosas infernales que tienen 50 páginas que solamente puede escribir un ruso. Para poliedros también las encontramos en algún paper, y para polígonos increíblemente no existían, así que las tuvimos que escribir. Más o menos se trasladaban de las de poliedros, pero la cuenta es un horror. En fin, con este argumento yendo por acá, digamos, poniéndose a acotar esto, lo que probamos es este teorema, que requiere cierta traducción. La idea es la siguiente: tenemos un peso en la clase AP, lo que nos pasa es lo que decía recién, ¿no? O sea, cuando uno se pone a acotar esa expresión que teníamos antes, en algún momento te aparece la maximal y entonces tus pesos pueden ser pesos AP. Resolvemos el problema de Laplaciano igual a F. Esto es ya después de pasar por el lema, ¿no? O sea, directamente nos vamos al problema original, que era el que nos interesaba, Laplaciano igual a F,
donde F está en este espacio de porquería. Ahora volvemos ahí. La U va a estar en W1P de omega. O sea, básicamente, el caso que a nosotros nos importa es P igual a 2 y omega igual a distancia a la 2 alfa, pero la teoría es mucho más general que eso. Y entonces, si U está acá, las funciones test tienen que estar en el dual de esto. ¿Quién es el dual de esto? Es tomar P' y tomar omega', que es el peso dual que resulta ser esta cosa. Fíjense que si el peso es R a la 2 alfa, cuando ponen P igual a 2, acá esto les queda omega a la menos 1, o sea que es lo mismo que haber puesto menos alfa. Y entonces la F tiene que pertenecer al dual del espacio, o sea, al espacio de las funcionales lineales sobre el espacio en donde deberían estar las funciones test. Y entonces sale esta estimación, que es básicamente lo que uno quiere. La norma en norma 1 con peso es menor o igual que la norma del operador. Bueno, todo esto traducido al castellano, o sea, traído a nuestro caso particular, a nosotros nos importa tomar P igual a 2 y el peso distancia elevada a la 2 alfa. Y entonces esto quedaría la norma en L2 alfa y esto queda en H1 alfa en realidad, perdón. H1 alfa. Y esto sería el dual de H1 menos alfa. Esta restricción para el alfa es lo que sale de pedirle al peso que esté en AP. O sea, los pesos que son potencias de distancia a un punto están en A2, sería en este caso, si se satisface esta condición. Bien. En particular, esta condición de acá, o sea, la parte de pedirle a la F que esté en el dual de lo que haga falta, te puede incorporar alguna restricción más al peso que puedes poner. Nosotros ya teníamos que para la delta el peso tenía que satisfacer esto. O sea que eso nos está corriendo un poco este borde, pero no importa porque lo único que interesa es que nos quede un intervalito no vacío para el alfa. O sea, efectivamente tener el problema bien formulado para algún alfa. Bueno, con esto... me he olvidado. También hay este mismo resultado, básicamente, también está probado en un paper de Otálora y Salgado, con los cuales estuvimos hablando, porque de hecho ellos también se metieron en esto por la misma cosa, o sea, habían usado el resultado del Angelo y se habían encontrado con que estaba mal. Lo que ellos hicieron va por otro camino, y lo que tienen es que este resultado básicamente vale para omega Lipschitz, o sea que su dominio es más general, el borde de su dominio puede ser más feo que el nuestro, pero tienen que reducir el P, nuestro P es cualquiera, básicamente, para ellos tiene que ser algo cerca de 2, y tienen una cierta restricción en el peso, este AP de omega, y básicamente son las cosas que no se anulan en el borde. O sea que nada, hay cierta variedad, pero todo surgió del mismo problema, digamos, de descubrir que esto estaba mal hecho. Bueno, con eso terminamos la formulación del problema continuo en espacios con pesos. Se ve que nos estamos yendo por las ramas, es decir, empezamos con algo que lo único que yo quería hacer era hacer un programita que funcione decentemente y tener la ecuación del calor resuelta, y nos tuvimos que ir a hacer análisis armónico con espacios AP. Pero bueno, tenemos la formulación del problema continuo. Y entonces ahora queremos ir a mirar cómo jode esto, che. Ahora nos queremos ir a mirar el problema discreto, o sea, cómo se traducen estas cosas para el problema discreto. Y el problema de esto es que no se traduce. O sea, toda nuestra cuenta está basada en ciertas estimaciones para la función de grid y no tenemos la más pálida idea de si esas estimaciones valen para la función de Green discreta. No tenemos la más pálida idea de cómo es la función de Green discreta. Y entonces no podemos copiarnos nuestra cuenta para el discreto. Hay que ir por otro camino. Y entonces lo que hicimos fue mirar la estabilidad, que es un mecanismo clásico para llegar a la misma conclusión, que es esto, es ver que la solución discreta está controlada por la solución continua en el peso, en el espacio que uno quiere.
Esto implica la propiedad de mejor aproximación, ¿sí? Básicamente implica las condiciones sin sub. No sé si lo vieron en algún lugar, pero es básicamente lo mismo que mostrar un operador de Fortini. Bueno, y acá vienen varios problemas con esta cuenta, que ya se está aproximando al problema más numérico, estamos yendo a mirar la solución discreta, pero básicamente el principal problema que tiene es que los argumentos, por lo menos todos los que nosotros encontramos, dependen muchísimo de la malla. Entonces uno tiene que poner hipótesis sobre la malla, mientras que si uno miraba la cuenta trucha que hacía D'Angelo, casi que la malla no importaba. Entonces, nuestra cuenta se basa en estimaciones de norma infinito, o sea, no usamos estimaciones de norma infinito, usamos la misma técnica. Este 2 es básicamente el libro de Brenner Scott. Si alguien leyó alguna vez el capítulo 8 de Brenner Scott, nuestra cuenta va por ese lado. Si a alguien le interesa, tengo un esbozo de la cuenta en el apéndice, o sea, cuando termino la charla, pero ahora no me quería meter en eso para no embarrarla demasiado. Pero básicamente probamos dos resultados de estabilidad, o sea, dos versiones de que la norma de la U sub H está controlada por la norma de la U. La primera, en el paper que hicimos con Ricardo y con Irene, es para mallas cuasi uniformes, y ahí toda la cuenta usa muy fuertemente que todos los elementos tienen tamaño parecido. E igual no es trivial, o sea, igual no es que uno agarre el Brenner Scott y se lo copia, porque si uno mira el Brenner Scott, tiene una hipótesis tramposa, que es una hipótesis de regularidad para las funciones, que en poliedros no se cumplen, así que hay que hacer una adaptación para que de verdad valga para todos los poliedros convexos. Y después, en el otro paper, hice la cuenta para mallas graduadas. Bastante más difícil. La cuenta va por el mismo lado, o sea que el enfoque general es más o menos igual, pero cuando uno se mete a probar los resultados intermedios que necesita, las cuentas son muchísimo más complicadas. Entonces nuestras mallas graduadas tienen esta pinta, esto es de contra estándar, o sea cuando uno hace mallas graduadas a priori, se usan mucho mallas graduadas así, o sea uno define un parámetro mu, ese parámetro mu en general es positivo y menor que 1, menor o igual, digamos, poner mu igual a 1 es lo mismo que no graduar. Entonces lo que uno hace es, cuando estamos tocando la singularidad, este RT sería la distancia del elemento t al x0. Entonces cuando la distancia es 0, estoy tocando la singularidad, el tamaño de mi triangulito o de mi tetraedro es h a la 1 sobre mu. Cuando me alejo un poco, el tamaño va escalando, es como h por la distancia a la 1 menos mu, y cuando me aleje suficiente tengo tamaño constante h. Básicamente esto es lo correcto para hacer la transición entre h a la 1 sobre mu y h. De modo tal que los triangulitos vayan creciendo gradualmente. Entonces acá tenemos un ejemplito. Esta es una malla uniforme, la de la izquierda, y la de la derecha es una malla graduada, creo que con mu igual a 0.4, 0.3, no me acuerdo. Bien. Y entonces, lo que nosotros probamos, en ambos casos, o sea, tanto para la malla cuasi uniforme como para estas mallas graduadas, es un resultado así. Lo que tenemos es, de nuevo, podemos generalizar el peso, pero el peso ahora no es tan general. Ahora tenemos fijo P igual a 2, solamente vamos a trabajar con P igual a 2, no vamos a trabajar con cualquier P. Y lo que tenemos es pesos en la clase A2, o sea, en la clase AP con P igual a 2, o bien que el inverso esté en la clase A2. ¿Esto lo estoy diciendo bien o me estoy equivocando? No, me estoy equivocando, perdón. Esto es raro. Acá no va un A2, sino que va un A1. Entonces, ahí pasa algo raro, que es que medio que se nos desacopla el espacio, o sea, los pesos del espacio natural. Uno, si trabaja con P igual a 2, esperaría tener pesos en A2,
Bueno, eso no vale para esta cuenta, lo que nos pasa es tenemos pesos en A1 o de manera tal que el inverso esté en A1, o sea que básicamente tenemos un subconjunto de pesos en A2, no todos los pesos en A2. Y lo que tenemos es esto, o sea, el resultado que queríamos. ¿Sí? Todo lo demás es la notación de siempre. F es la función singular. Acá me faltó un omega, esto me quedó mal. Estoy resolviendo la Laplaciano igual a f con u que vale 0 en el borde, y el u sub h es la proyección de Galerkin, ¿no? O sea, que satisface esto. O sea, la solución de elementos finitos. Y el mu es algún parámetro de graduación mayor que mu0, mayor que 0, ¿no? O sea, no puede tender a 0. Si tiende a 0, las cosas se rompen. Y entonces tenemos este resultado. En particular, estas condiciones extrañas que decíamos sobre el peso omega se cumplen en todo el rango, o sea, en los pesos que son distancia a un punto, potencias de distancia a un punto, esta hipótesis de que omega esté en A1 o el inverso esté en A1 no cambia nada. O sea, no me achica la cantidad de pesos, la cantidad de alfas posibles. Bien, o sea, dejé los enunciados en general porque me parecía interesante enfatizar que el enfoque y la técnica para hacer estas cuentas es mucho más general de lo que parece. O sea, estamos muy enfocados en el problemita de la delta, pero cuando uno se puede hacer las cuentas, en el fondo obtiene resultados que son mucho más generales. Este resultado vale tanto para las mallas cuasi uniformes como para las mallas graduadas. Las mallas cuasi uniformes las pusimos en el primer paper porque era una forma de sacar algo, pero no es lo que a uno le interesa, porque ya sabemos que las masas uniformes para estos problemas singulares nos dan malos órdenes de convergencia. Las mallas graduadas sí son las que nos interesan. Pero bueno, con este resultado tenemos probada la formulación de espacio con peso para el continuo y tenemos la estabilidad para la solución discreta. O sea que básicamente todos nuestros problemas continuo y su análogo numérico, su análogo discreto, están bien planteados, ahora se trata de resolver. Bien, para resolver, primer problema es que cuando uno hace estimaciones del error, lo que uno hace normalmente es probar que, qué sé yo, que el gradiente de u menos uh, o sea, el caso estándar, ¿no? Que tengo un problema bien definido en H1, esto es menor o igual que una constante por H por la norma de U, y acá aparece la norma en H2, ¿no? O sea, uno, para poder exprimirle aproximación a la solución, lo que hace es depender de derivadas de mayor orden. De alguna manera, ahí atrás está escondido algún tail. Y el problema es que para la solución de un problema débil no tenemos derivadas de mayor orden. O sea, la función u está en L2, pero no está en H1, y por lo tanto tampoco está en H2. De hecho, lo que tenemos es esto. Si tenemos la solución de la delta, la solución del problema con la delta, habíamos dicho que la u se portaba como r a la 1 menos n, y si tomo derivada de esto, o sea, si lo derivo una vez más, entonces la derivada segunda es básicamente como r a la menos n. O sea, cada derivada me va restando un 1 en el exponente, porque básicamente la solución se porta cerca de la singularidad como 1 sobre r en R3 o como el logaritmo de r en R2. Y entonces básicamente lo que uno ve es que a medida que deriva, las funciones empeoran. Y eso da lugar a los espacios de Kondratiev, que básicamente son espacios en donde lo que uno hace es ponerle un peso a las funciones que acompañan a las derivadas. Entonces fíjense, el espacio K2 eta, la idea de la notación es parecida a los espacios de sobre, o sea, el 2 es la cantidad de derivadas y el eta es el peso. Entonces la norma en este espacio es sumar sobre las derivadas de orden a lo sumo 2, y lo que me aparece es un peso que va a la eta más la cantidad de derivadas.
O sea que con esta notación, la función tendría peso eta, la derivada primera tendría peso eta más 1, la derivada segunda tendría peso eta más 2. Y nuestra función, nuestra solución, pertenece a este espacio, acá alfa menos 1. Lo escribo así en general porque veníamos usando el alfa para el gradiente. Entonces lo que pasa es que si el gradiente está con peso alfa, entonces la función le puedo sacar un peso con alfa en este rango. Bien, entonces con esto en mente es que nos mandamos a hacer las estimaciones del error, porque justamente lo que vamos a usar es la regularidad en estos espacios con peso. Entonces la idea de la estimación es muy sencilla. Tenemos la propiedad de mejor aproximación, o sea, sabemos que la U sub h es tan buena aproximación como cualquier otro polinomio a trozos que agarremos. Entonces vamos a agarrar un polinomio a trozos que va a ser básicamente esto. Estas psi son las bases nodales. Entonces esto es básicamente el polinomio de Lagrange. Si la A sub i son lo mismo que evaluar la U. Entonces lo que uno hace es agarro el polinomio de Lagrange en todos lados, salvo en el x0. En el x0 lo que hago es definir a mi polinomio interpolador como 0. ¿Por qué? Básicamente porque la función en el x0 revienta. Entonces ahí seguro que no la puedo aproximar con un polinomio, la defino como 0, total me da la misma. Y entonces lo que vamos a estudiar es esencialmente el error, o sea, la norma de U menos este interpolador. Y entonces uno se para en dos casos. Si estoy lejos de la singularidad, o sea, si estoy lejos del x0 o si estoy cerca del x0. Si estoy lejos del x0, la cuenta es muy fácil, porque lo que uno dice es miro la seminorma en h1, y entonces esto es una integral, o sea, esta cuenta que está acá es una integral de u menos UH, de u menos IH de u al cuadrado, gradiente, por r a la 2 alfa, y entonces el r a la 2 alfa lo saco afuera de la integral. Esto está a un medio, ¿no? O sea, saco la r a la alfa de la integral. Entonces tengo el r a la alfa multiplicado por la norma en h1 sin peso. Esto lo puedo hacer justamente porque estoy lejos de la singularidad. O sea, lejos de la singularidad el peso es prácticamente una constante. Y entonces acá, a esta cosa que está acá, le aplico una cota clásica de elemento finito, o sea, clásica de interpolación. U menos su interpolador se acota por h, donde h es el h del elemento, del triangulito, multiplicado por la norma en h2 de la función. Y ahora quiero hacer entrar la norma con peso. Entonces, así como antes saqué el r a la alfa, ahora voy a meter adentro un r a la eta. Y entonces acá cambio la norma en h2 por r a la eta. Entonces fíjense, ¿qué estoy poniendo? En realidad estoy metiendo adentro r a la eta más 2, ¿no? Porque como esta es la derivada segunda, bueno, como esta es la derivada segunda, le corresponde, si empiezo con peso eta, le corresponde exponente eta más 2. Y entonces acá me queda lo que tenía el h sub t era h por r a la 1 menos mu, y entonces me sale h, r a la 1 menos mu, le resto 2, le resto eta, y me queda todo este choque. Y entonces uno, para que todo este término sea algo de orden h, lo que necesita es que este r a la exponente fulero le quede positivo, o sea, le quede multiplicando, o sea, que no se vaya el r dividiendo, y entonces hay que pedir que todo ese exponente sea mayor que 0. Bueno, cuando uno hace la cuenta en los triangulitos que están tocando la singularidad, la cuenta es mucho más difícil, es un poco más difícil, tampoco es tan grave, pero básicamente queda una cosa así. Acuérdense que cuando uno estaba tocando la singularidad, el elemento tenía tamaño h a la 1 sobre mu, y entonces de ahí aparece ese mu dividiendo,
Pero ahora, en este caso, lo que hay que pedir es un poco distinto porque el exponente no aparece en la R, sino directamente en el H. Entonces hay que pedirle a este exponente que sea mayor o igual que 1. En cualquiera de los dos casos, cuando uno despeja, lo que llega es a este resultado. Si la U pertenece a un cierto K2Z y la eta es más chica que el alfa menos 1, entonces hay que tomar mu en este rango. Me doy cuenta de que esto es incomprensible, o sea, es un montón de información toda junta, pero básicamente la idea está en jugar con esto. Nuestra solución está en un espacio con peso, donde el peso lo puedo elegir dentro de cierto rango. Entonces, tengo un cierto intervalito para elegir el peso. Entonces, si yo elijo el alfa con el que voy a medir efectivamente el error en algún lugar, lo que necesito es tomar un eta un poco más atrás. Digamos que este es alfa menos 1, ¿sí? Que es donde mido a la f, a la u, perdón, a la función propiamente dicho. Entonces, tengo que tener un cierto margen. Si voy a medir en la norma con alfa, pues agarro un eta que me quede más atrás. Y entonces, la norma del gradiente con peso alfa la acoto con un h por la norma de la u en otro espacio con peso, donde este peso es un poco más chico que el alfa menos 1. ¿Está bien? Como que de alguna manera este es el análogo al resultado clásico de estimación del error, que sería gradiente de u menos uh en h1 o en L2 menor o igual que c por h por la norma en h2. Lo más, o sea, me detuve en la cuentita anterior, aunque sea medio un bodrio, básicamente porque lo que quería mostrar era cómo aparece naturalmente en la cuenta que todo este asunto de los espacios con pesos y qué pesos soporta nuestra función nos está diciendo cómo tiene que ser la graduación. O sea, este mu es la graduación de la malla. Entonces, toda la teoría anterior, que parece un bodrio y que uno quisiera saltearse porque quiere ir a la resolución numérica, en el fondo es la clave para después poder hacer bien la resolución numérica. O sea, esos resultados con pesos que nos tiene, que nos dice exactamente para qué pesos podemos hacer la cuenta, nos terminan diciendo qué rango podemos elegir acá para el mu. Bueno, no sé cómo viene. O sea, lamento tremendamente no poder verles las caras. Yo tengo idea de que nadie está entendiendo nada, pero si no entienden nada, párenme. Todo esto es la cuenta clásica. Todo esto es la cuenta clásica para llegar al error del gradiente. Entonces ahora queremos continuar la cuenta, o sea, seguir la teoría de elementos finitos para ver el error en L2. Eso normalmente se hace con un argumento tipo lema de Obin-Nietzsche. Ahora, básicamente lo que hicimos fue redemostrar el lema de Obin-Nietzsche, pero ahora con los espacios con pesos. Entonces, la idea del lema de Obin-Nietzsche es, uno define una función que es básicamente el error, sería u menos uh. En este caso, le tenemos que enchufar el peso. Entonces, pongo r a la 2 beta por el error. Y defino w beta como la solución del problema, o sea, esto es básicamente lo mismo que decir que menos laplaciano de w beta es igual a f beta. O sea, defino la solución del problema cuyo dato es el error. Y entonces, de nuevo, me estoy copiando la cuenta clásica. La cuenta clásica lo que hace es esto, decimos la norma de u menos uh en L2, en este caso L2 beta, es lo mismo que hacer u menos uh contra u menos uh, en este caso u menos uh con el peso. Y entonces ahora esto, por la definición de este problema, es como tomar phi igual a u menos uh, y entonces lo miro en el lado de los gradientes, esto me queda gradiente de u menos uh por gradiente de w beta. Resto la solución discreta del problema auxiliar, o sea, el w beta h, básicamente porque
ortogonalidad de Galerkin, este gradiente de la resta es ortogonal a esto que está acá, o sea que esto contra esto vale 0. Y ahora, normalmente haría directamente la desigualdad de Cauchy-Schwarz, o sea, diría esto es menor o igual que la norma de gradiente de U menos UH por la norma de los Ws, mientras que acá lo que tengo que hacer es intercalar los pesos, o sea, meter el peso R a la 2 beta multiplicado por el peso R a la menos 2 beta, y ahí sí aplicar Cauchy-Schwarz, y entonces me queda la norma de U menos UH en gradiente con peso beta y la norma de lo mismo pero con peso menos beta para el W, para el omega. Y ahora, esta primera parte se acota con el resultado que teníamos antes en la diapositiva anterior, o sea que acá me aparece H por la norma de U, y a uno le gustaría aplicar el mismo resultado de este lado, o sea que esta cosa se acote por H por la norma de la F. Bueno, eso hay que demostrarlo, justamente porque ahora resulta que tenemos peso negativo. Entonces las cotas, la cuentita que uno hacía antes, triangulito a triangulito, con peso positivo, ahora no es tan fácil. Hay que tragarse ese peso negativo y volver, o sea, volver a hacer la cuenta, pero termina siendo cierto. Y entonces ahora, de acá para acá, lo único que hay que hacer es observar que la norma de f beta, que sería esto elevado al cuadrado, me daría r a la 4 beta por u menos uh al cuadrado. Cuando le enchufo peso, le enchufo peso menos beta, me queda r a la 2 beta. Entonces tengo esto que está acá. Una vez que nos llevamos, o sea, no sé si tienen esta cuenta en mente, pero si alguna vez vieron la cuenta de Witt-Misch en el caso estándar, trabajando en H1, es exactamente esto, pero sacando los beta de todos lados. En todos lados tengo espacios sin peso. Lo difícil en el caso con peso es pasar de acá para acá, o sea, esto que está en celeste. Una vez que uno tiene eso, ya está. Esto que está acá lo pasamos para el otro lado dividiendo, y entonces me queda que u menos uh sin el cuadrado se acota por h con h, es un h cuadrado, por la norma de la u en el espacio con peso. Y entonces finalmente logramos probar una cota para el error en L2, en principio con un peso, que me sale h cuadrado. Y esto no depende de si estoy en R2 o en R3. Bueno, cuando uno pone todo esto junto, básicamente le sale este teorema. Esto que está acá es lo mismo que decíamos antes, y ahora el mu tiene dos condiciones. La segunda condición es la que teníamos para el gradiente, y la primera condición es la nueva que sale cuando uno hace la cuentita esa con el menos beta. Y entonces bajo estas condiciones tenemos orden h cuadrado para la función en L2. Bueno, cuando uno mira, o sea, ¿cuál es el caso más simple y más interesante? Es mirar el problema en L2, o sea, sacarse encima los pesos. Mirar el problema en L2 es tomar peso cero, o sea, beta igual a 0. Y en este caso, estas dos condiciones que teníamos acá arriba se traducen en esto, el mínimo entre 1 menos alfa y alfa más 1 menos n sobre 2. Básicamente estamos usando que eta, conocíamos en qué rango de eta vivía la solución. Bueno, cuando uno dibuja estas dos cosas son dos rectitas, entonces si trabajamos en R2, son estas dos rectitas. Esta es la región en donde puedo elegir a mu, y lo más grande que puede valer mu está acá arriba, que es un medio. Y cuando trabajamos en R3, estas dos rectitas son estas dos rectitas, y entonces esta sería la región en donde puedo elegir a mu. El valor más grande que puedo elegir de mu es esto, que es 0,25. Cuando uno escribe la cuenta en abstracto, o sea, despeja básicamente la intersección entre esto y esto, le queda que el mu tiene que satisfacer esa restricción. De modo que, más allá de los detalles técnicos, lo que me importa es, dependiendo de en qué espacio quiera medir yo el error, sabiendo el alfa o sabiendo el beta, o sea, el alfa sería para la medición, o sea, es el nombre que le estamos poniendo a la medición del error en los gradientes, el beta sería el peso en la medición de la norma L2. Eligiendo eso,
eso, y conociendo la solución, o sea, conociendo cuál es la singularidad de la solución, o sea, dónde puedo tomar lo que llamamos eta, tenemos una cierta restricción para la graduación de la malla. Bueno, listo, lo único que nos queda es esto después, efectivamente lo programamos, elegimos la malla y la metimos y vimos qué pasaba y todo se confirma. Una cosa interesante es que uno de los primeros trabajos que yo miré cuando me puse a estudiar esto es un paper de Apple que hace una idea parecida a la nuestra, trabaja solamente en R2, pero además hace una cuentita muy específica, muy ad hoc, y agarra mu igual a un medio. O sea, el parámetro de graduación es un medio. Y su cuenta juega mucho con la simetría del exponente 2 y este un medio, de modo que no podría elegir otro mu para hacer esa cuenta, tiene que agarrar un medio. Y esa cuenta ad hoc que hace, le sale este error. Fíjense que este error está un poquito deteriorado, porque esto es h cuadrado, y acá tiene este término, que cuando h tiende a 0, esto se ve infinito. O sea que esto en realidad está dando orden un poquito menor que 2, y justamente lo que nosotros vemos con nuestra cuenta, si quieren miramos la diapositiva anterior, teníamos que mu tenía que ser menor que esto, si n vale 2, esto me queda que mu tiene que ser menor estricto que un medio. O sea que justamente la cuenta ad hoc que hacen en este paper de Apple está tomando exactamente el valor crítico. Y entonces es razonable que le quede algo deteriorado y para que te quede algo estricto, o sea, que te quede orden 2, tenés que tomar mu estrictamente menor. Bueno, acá hay algunos resultados numéricos. Básicamente lo que hicimos fue resolver el problema en un disco de radio 1, en donde uno conoce la solución exacta, que vale a 0 en el borde, es básicamente la solución fundamental. Tomamos distintos valores de mu y tomamos distintas normas con distinto peso. Esto que está acá es el orden de convergencia numérico, o sea, resolvimos con un montón de valores de h y calculamos el error. Y entonces, después miramos cómo avanzaba ese error, o sea, cómo era el orden de convergencia a medida que íbamos achicando el h. Para mu 0,3 y 0,4 vemos orden 2 en la norma L2, y justo cuando ponemos 0,5 tenemos este 1,9 que empieza a romper ese orden 2, que es justamente más o menos lo mismo que le daba Apple. Y cuando nos vamos a mu igual a 1 tenemos orden 1, que es una porquería. Si uno agarra un beta 0, fíjense acá el beta 0 es negativo, o sea que esta norma es todavía peor que la norma 2, entonces para mu 0,3 todavía tenemos orden 2, pero para mu 0,4 ya empeoramos. Y si uno agarra un beta positivo, entonces prolonga el orden 2 un poquito más, para más valores de 1. Y análogamente, o sea, cuando uno mira errores del gradiente, tomamos un valor de alfa, alguno que llega a las restricciones, tenemos orden 1. En realidad este orden un poquito mejor que 1 es un poco una chapa que tiene la cuenta, pero bueno, en realidad debería ser orden 1. Acá tenemos orden 1, y a medida que agrandamos el mu, vamos empeorando. Mu igual a 1 es una malla uniforme. Y entonces acá las cosas dan mal, lo interesante es ver hasta dónde puede poner uno el mu para que las cosas le den bien. Bueno, y en n igual a 3, básicamente tenemos lo mismo. En n igual a 3 me costó un Perú, porque es muy difícil construir una malla graduada. Fíjense que mu nos quedaba menor que 1 menos n sobre 4, y en n igual a 3 esto es un cuarto. Eso es graduar muchísimo la malla, y básicamente los malladores hacían unas mallas de porquería. Entonces cuando uno se ponía a resolver, la matriz le quedaba singular o tremendamente mal condicionada, todo daba mal. Así que hubo que hacer bastante trabajo con la malla para lograr construir mallas graduadas en R3 de manera tal que la calidad de la malla, o sea, la relación de aspecto entre los tetraedros fuera decente. Pero básicamente una vez que uno logra eso, recupera lo que espera. Si tomamos mu igual a 0,2, o sea, un poquito más chica que un cuarto, tenemos básicamente orden 2 en L2, y a medida que me voy al crítico ya empeoré, y bueno,
y después empeoró todavía más. Y bueno, creo que eso es todo. No, no es todo. ¿Qué nos queda para después? Bueno, o sea, básicamente con esto creo que completamos el estudio del problema con una delta puntual. Espero no haber sido muy tedioso. Básicamente lo que me interesaba mostrar era que, o sea, esta cosa interesante que tiene el análisis numérico, que a partir de la aplicación te lleva al otro extremo. Entonces uno empieza con algo que quiere hacer súper aplicado, solamente resolviendo elementos finitos en la compu, y se encuentra con que tiene que terminar haciendo análisis armónico, y todo lo que hay en el medio, digamos. La cuenta para el continuo nos ayuda para la cuenta para el discreto, que finalmente nos termina dando los órdenes correctos de convergencia para el discreto. Sorprendentemente, no conozco, pese a que buscamos bastante, ningún paper que haga estas cuentas así. O sea, el problema de la laplaciano igual a delta está recontra estudiado, y sin embargo, creo que estos son los primeros resultados completos con estimaciones a priori. Está muy bueno el paper de Pedro con las estimaciones a posteriori, pero a priori no habíamos visto nada que nos dijera exactamente así para qué valores de mu las cosas te dan bien y a partir de qué valores de mu las cosas te dan mal. Bueno, lo siguiente que estamos planeando trabajar es pensar el problema con la mu soportada en un segmento. O sea, es básicamente estirar la delta y pensar que la singularidad ya no es un punto, sino que es un segmento. Una ventaja que tenemos es que gracias a que los resultados son bastante generales, el problema continuo ya está resuelto, porque si uno mira ese teorema extraño que trabajaba con pesos AP y con F, una porquería, básicamente el caso en donde la delta está soportada sobre un segmento sale perfecto, está contenido en la teoría. La parte numérica, la parte discreta también podría estar contenida ahí, pero en realidad lo interesante es que si uno mira el problema con un segmento, básicamente la solución sigue siendo singular, o sea, sigue yéndose infinito sobre ese segmento, pero lo que debería ocurrir es que si uno mira las derivadas de la U, no da lo mismo la derivada que va perpendicular al segmento que la derivada que va paralela. Básicamente la derivada que va paralela tiene que ser mejor, porque no va al encuentro de la singularidad. Y entonces eso nos permite, yo ya hice algunas cuentas de estas, pero falta un poco del respaldo teórico por detrás, esto nos permite definir mallas anisotrópicas, o sea, definir mallas con elementos estiraditos así. La ventaja de eso es que tiene menos puntos y aproxima igual de bien. Y lo que veo acá que va a ser realmente difícil va a ser ver la parte de la estabilidad, o sea, la cuenta esa de que la norma del gradiente de U sub H se controla con la norma del gradiente de U, para mallas graduadas fue muy, muy difícil, y para mallas anisotrópicas la veo bastante peor, pero bueno, veremos si sale. Justamente como la parte continua y la parte discreta, la parte de estabilidad, salieron resultados bastante generales, uno podría pensar otros lugares en donde aplicar esos resultados. Así que eso también está por verse. Y por último, me gustaría mirar qué pasa con el problema con los coeficientes discontinuos, aunque ese ya es un problema de otra naturaleza, porque la singularidad no está en la función, sino en el coeficiente. Y bueno, ahora sí, eso es todo. Gracias, Ignacio. Muy Eh, bien. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Algo? ¿Una pregunta? No, lo maté. ¿Comentarios? ¿Alguien entendió algo? Para mí que sí. No sé. A mí me O gustó sea, muchísimo, muchísimo armar la charla porque me resultaba, o sea, quería dar una idea de cuál, o sea, de por dónde iban las cuentas, y al mismo tiempo todo es un mundo en sí mismo. O sea, realmente para hacer estas cosas aprendí un montón, pero que es difícil de poner en una horita. sí, sí, sí. Después podemos hacer un seminario, un curso, ¿sí? ¿No? Los experimentos numéricos, ¿en qué los hicieron? No. Los experimentos numéricos
La verdad es que como esto tuvo bastante tiempo de trabajo, o sea, yo arranqué trabajando directamente para hacer las cuentas del continuo, y Ujú. entonces, al revés, para hacer las cuentas numéricas, suponiendo que el paper de D'Angelo me resolvía la parte continua, Claro. entonces arranqué programando eso en MATLAB. Ujú. Ya ahí me di cuenta que las mallas en R3 no daban tan bien como yo quería, pero bueno, más o menos conseguí que dieran algo decente y me Ujú. conformé. Después, como tuvimos que rebobinar, hacer bien la parte continua y qué sé yo, en el medio fui migrando ciertas cuentas a Python y entonces volví a reescribir todo en Python. Y haciendo las cuentas en Python, básicamente me di cuenta un poco mejor de qué es lo que estaba pasando en R3. Eh, o sea que finalmente mi programa, o sea, los resultados esos están todos corridos en Python, salvo un pequeño paso que es, o sea, básicamente mi manera de construir las mallas fue poner los puntos a mano. Entonces lo que yo Ajá. hacía era una cosa así, o sea, tengo mi punto, entonces digo, bueno, ese punto es un punto de la malla. Ahora dibujo un circulito a distancia h a la 1 sobre mu y pongo puntitos equiespaciados sobre este circulito, y ahora calculo otro circulito a la distancia correcta y otra vez pongo puntitos equiespaciados acá, Ujú. y así siguiendo, y después corro un algoritmo de Delaunay sobre estos puntos. El problema del algoritmo de Delaunay en R3 es que no tiene solución única, los algoritmos son una bosta, y entonces me quedaban mallas de mala calidad. Entonces hay un soft que está escrito en C, o C++, que es el TETGEN, que básicamente te puede hacer el algoritmo de Delaunay simplemente, y te da la misma basura que te da MATLAB o que te da Python, porque de hecho el algoritmo de fondo es siempre el mismo, o prácticamente igual, pero tiene unas opciones de mejorar la calidad. O sea, cuando ya tenés una malla, le podés poner ciertos parámetros de calidad y volver a correr el algoritmo de manera tal que cuando detecta un triángulo demasiado plano o cosas así, lo parte o le hace cosas para corregirlo. Y entonces básicamente lo que mi programa es, genera las mallas en Python, Ujú. después esas mallas las agarré aparte y las procesé con el TETGEN para mejorarles la calidad, y finalmente con eso corría el solver sí está escrito en Python directamente, y listo. Pero nada, en R2 es bastante simple, en R3 costó hasta darse cuenta que estaba pasando. Cuando la primera vez que resolvía las cuentas en MATLAB, lo que te pasa con MATLAB es que te hace tetraedros planos. O Ajá. sea, el tipo agarra 4 puntos coplanares y te dice estos 4 puntos son un tetraedro. Y cuando vos pones el solver te dice que esto me da matriz singular y no puedes resolver. Y no entendés por qué. Bien. Bueno, lo que está pasando es que el algoritmo es malo. O sea que terminamos en software libre como debería ser. Claro. En realidad, me pasé a Python un poco pensando en ese problema, pero después Sí. descubrí que los algoritmos que hacen Delaunay por detrás, o sea, los algoritmos básicos son todos iguales. De Mm. hecho, vienen todos de la misma librería, de modo que el de Python te hace lo mismo. Pero bueno, en todo ese proceso descubrí cómo arreglarlo. Una Uf. ventaja que tiene Python, lo que pasa es que por alguna razón yo no conseguí hacerlo andar, es que una librería que básicamente encapsula el TEDGEN. O sea que uno podría correr el TEDGEN directamente desde Python sin tener que estar saliendo y volviendo. ¿Y qué estás usando? ¿Phoenix? Oh. No, Mm. yo hago todo lo más pelado posible, así que agarro Claro. un punto pi vacío y empiezo a escribir. Bien ahí. Bueno, gracias, Igna. No, No sé si alguien más tiene alguna consulta, algún comentario. Yo tengo una consulta. diga, Bueno, buenas. Muy bueno, linda, Ignacio, tu charla me gustó. Hago dos consultas analíticas. sí,
A ver si entendí bien. El resultado continuo tenía una limitación en el dominio que era dado por el problema de Green, ¿no? Que tenía en esa fórmula que Sí, dijiste rusas. Pero después sí. cuando pasaste al discreto, dijiste que ya no pasaba bien la fórmula de Green. O sea, ¿qué dominios? Cuando pasás al discreto, ¿seguís con la misma No, restricción? sí, Poliedro, no sé qué, todo lo mismo. sí. Está bien. Eso hubo que rastrearlo un poco, pero de hecho, curiosamente, las cuentas que necesitamos para el discreto, salvo porque necesitas el teorema continuo, incluso cuando pedís, seguimos teniendo básicamente tres categorías que son o dominio suave o poliedros o polígonos siempre convexos, pero la suavidad en general es menos restrictiva que la de las funciones de Green. Ah, ok, está bien. Bueno, buenísimo. Yo supongo que vale todo igual, lo que pasa es que no está escrito en ningún lado que las cotas esas para la función de Green valen para dominios suaves, pero no tan suaves. Claro, claro. Está bien. Y la otra, no sé si podés poner el slide de la demostración de Ovin Nietzsche, que hubo algo Sí, que me salté, no sé si no escuché bien o... Pero, sí, ahí. Porque vos dijiste que la cota con el perdón, el beta negativo, bueno, era más trabajosa, pero era parecida. Pero cuando vos acotas el gradiente de U, pasa la U en este espacio raro. Y cuando acotas el gradiente de la W, te pasa al lado derecho, a la fuente, ¿no? A F. ¿Por sí. qué no pasa a la W? Ah, porque es lo mismo. Básicamente, porque pensá que la W, La W es la solución de Laplaciano, W igual a F. claro, y entonces ahí necesitas además, efectivamente, ahí hay un pasito extra, o sea, uno pasaría acá por la norma de W en derivada segunda, no sé en qué ponerlo, pongámoslo así, H2 Está bien, beta. sí. Pero ahora necesitas un resultado de esos clásicos de estimaciones a priori para el laplaciano. O sea, tenés que ver Ah, que está si bien. vos resolvés laplaciano, entonces acotás por el dato. Sí, es Está cierto. bien. Ok, está Lo que bien. No, pensé que pasa, iba directo y no estaba viendo cómo está bien, ok. no, está bien, lo necesitas. Lo que pasa es que eso está probado también. Está en un paper de Ricardo donde básicamente prueba que si tu dato no es una basura como el nuestro, entonces esto es cierto, o sea, la solución se acota por el dato con pesos en AP. Está bien. Que dicho sea de paso, estuvo buenísimo porque yo suelo escuchar las charlas de armónico que aparecen los pesos AP y está buenísimo verlo aplicado a las ecuaciones diferenciales, así que te agradezco mucho ver que realmente había un puente entre las dos. Así que bueno, nada, gracias por la Bueno, respuesta. bien. ¿Viste? También te agradezco. ¿Viste, Damián? Yo pensé lo mismo. Sí, sí. De hecho, ahora estaba trabajando en otra cosa, en algo más estrictamente de análisis, y descubrimos algo que para mí era medio misterioso, que es esto, en algún lado lo dije por ahí, o sea, teníamos que si, o sea, R a la 2 alfa está en A2, sí, solo, en realidad sí, solo sí, no lo sabía. Básicamente lo que tenía era esta implicación, si el alfa satisface esta cuenta. Esto lo tenía escrito por ahí en algún lado. Esta propiedad yo siempre la usé citada también, o sea, siempre vi esta cuenta en un paper de Ricardo con Fernando López, que básicamente prueba la implicación, hace toda una cuentita con cubitos de Whitney, qué sé yo, para ver que si uno elige el exponente en este rango, entonces el peso está en A2. En realidad lo hace con P general, pero no importa. Y ahora estábamos trabajando con Fernando justamente en una cuenta para otra cosa y encontramos unas cosas de fractales en donde trabajan con una cosa que se llama dimensión de Azuad, que para mí era totalmente desconocido, y resulta que ahí está probado el sí solo sí. O sea que básicamente es lo mismo, o sea, uno mezcla
los pesos AP, en mi caso, con el análisis numérico, y por otro lado, los pesos AP van a parar a fractales, y de alguna manera todo está relacionado, porque para mí esto era simplemente una implicación y no sabía qué pasaba con alfa fuera de este rango, y resulta que vale sí solo sí, por un lugar, por un camino desconocido. Bueno, no sé si Juanpi había activado el micrófono un rato y después se cayó. Sí. Hola Ignacio. Bueno. Gracias por la charla, muy buena. Che, ¿qué chances hay de probarlo para un operador elíptico general? Usándolo de D'Angelo, se puede, ¿viste? Bueno. Yo creo que la parte del continuo debe salir. Ok. Básicamente porque la cuenta que nosotros hicimos, de esa cuenta que depende de las estimaciones de la función de Green y qué sé yo, básicamente está adaptada de una cuenta que hizo Ricardo. Bien. Para operadores elípticos. En general eran operadores elípticos de orden 2 a la m. Ok. 2 por m. O sea, básicamente es como el laplaciano m de cualquier cosa. Yo pensé, ok, eso sale. Se puede por lo menos salvar un poco. Nosotros también caímos en el error de D'Angelo. Claro, para la cuenta de ustedes eso se arregla solo con el continuo, porque para la estimación a posteriori no necesitas nada más. Claro, exactamente. Bien. Sí, yo creo que eso puede llegar a salir para operadores elípticos más generales. Pero no sé, o sea, el gran tema ahí es rastrear esas estimaciones para la función de Green. Nosotros eso, las vimos en ese paper de Krasovsky, que es un monstruo. Eso creo que ahí vale para operadores elípticos, o sea, que por lo menos para dominios suficientemente suaves debe valer. Para polígonos y para poliedros nos costó más. O sea, para poliedros estaba escrita en algún lado. Para polígonos tuvimos que mirar unos papers de Masia, de esos que no se entiende nada de nada de nada. O sea, mirás un teorema y con suerte entendés el enunciado, pero las demostraciones te las debo. Y nada, de ahí logramos rascar la información como para escribir la cuenta. Pero no sé si hay algo de eso escrito para operadores elípticos generales. Ok, muchas gracias. Así, no hay por qué. Bueno, creo que ya siendo las 7:25 casi, lo vamos a dejar tranqui a Ignacio. Muchas gracias de vuelta. No hay por qué. Sí, Tenía una diapositiva con la bibliografía, por si alguien, o sea, la bibliografía que está citada por ahí, por si a alguien le interesa. Pero igual, si podés, pasame después el Sí, PDF te las paso. y lo subo Te las paso. a la página. Sí. Bien, perfecto. Bueno, y para el resto de la gente, bueno, también vos, no sé si te querés sumar, la semana que viene lo vamos a tener a Pablo Armas de Mercado Libre. De vuelta, el lunes a las 6 de la tarde, así que nos vemos por el mismo canal. Cuídense, lávense las manos. Hasta la semana que viene. ¿Lunes de feriado? ¿En serio? ¿El lunes de feriado? Así dicen. Uy, el lunes de feriado. Bueno, quizá no sea la semana que viene o lo vamos a descartar, pero ya les voy a dar novedades al respecto. Nos vemos, gente. Nos vemos. Gracias. Chau.